Acusatorio, ahí terminó. Ahí nos quedamos. Acá en las fuentes del derecho procesal. Sí. Muy bien, entonces cuando hablamos de fuentes del derecho procesal, para poder entender este concepto y dar una definición de fuentes del derecho procesal, pregunto si alguien desea compartirnos qué entiende por fuente. ¿Qué se les viene a la mente cuando estamos hablando nosotros de fuente o fuentes? Para mí sería el origen, licenciado. Excelente. Cuando, El derecho, licenciado. efectivamente, cuando hablamos nosotros de fuentes, estamos frente a lo que es el origen, la creación de la ley, ¿verdad? En este caso, del derecho procesal. Y así ustedes van a ver, si no es que ya vieron en sus cátedras anteriores, van a ver más adelante que siempre va a ser un tema a desarrollar. Sea que estén hablando del derecho procesal civil, van a hablar sobre las fuentes del derecho procesal civil. Sea que estén hablando del derecho procesal penal o cualquier otra rama del derecho, siempre vamos a encontrar esta institución, precisamente porque es de relevancia conocer de dónde es que nace el derecho, en este caso derecho procesal, ¿verdad? Y cuál es el origen también de la creación del ordenamiento jurídico del derecho procesal. Por ello tenemos acá nosotros una pequeña imagen que hace referencia, ¿verdad?, de que las fuentes del derecho procesal vienen desde civilizaciones antiguas. Y me atrevería yo a decir, ¿verdad?, que posiblemente una de las civilizaciones que han apoyado y han sido utilizadas para que el derecho como tal haya evolucionado es el derecho romano, porque la mayoría de disciplinas o de ramas del derecho provienen de esta civilización. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal, dentro de esta clasificación nosotros vamos a encontrar lo que son las fuentes históricas. Acá las fuentes históricas señala, ¿verdad? Para facilitar el estudio de la ciencia del derecho, en este caso derecho procesal, nosotros debemos recurrir a los antecedentes históricos de sus instituciones con el propósito de señalar los alcances de una disposición legal. El efecto que producen las fuentes históricas es el conocimiento de los orígenes, desarrollo, modificación y desaparición de las diferentes instituciones procesales y procedimientos que se han comprendido en el derecho procesal. Dentro de las fuentes históricas nosotros vamos a encontrar una clasificación de cuáles han sido las civilizaciones que han desarrollado el derecho procesal. Y como lo venía yo mencionando hace unos momentos, que la civilización antigua, ¿verdad?, que fue Roma en este caso, ha tenido un aporte fundamental en cuanto a lo que derecho como tal concierne. Luego tenemos un derecho germano, un derecho canónico, derecho español y derecho colonial. Vamos a ver cuál fue el aporte de cada una de ellas. En la antigua Roma, o en el pueblo romano, figúrese usted que ya tenían un nombre para estos administradores de justicia. Acá vemos al pretor o magistrado encargado de la administración de la justicia. 1. Procedimiento de la legis actionis. Este es un procedimiento para administrar justicia. Tenemos un número 2, es decir, otro procedimiento para administrar justicia, que es el procedimiento de las fórmulas o del formulario. Y número 3, procedimiento extra ordinem o procedimiento extraordinario. Acá pongo yo el ejemplo para que usted más o menos tenga una idea. Y el ejemplo que yo coloco acá es que podamos imaginarnos en estar en esta civilización, cerremos nuestros ojos y pensemos en los tiempos de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde se relatan en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan. Mateo, Lucas, Juan, si no estoy mal, son como 4. Ustedes me corrigen. Pero acá cuentan la historia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero también cuentan la forma de cómo murió este personaje bíblico. Y si ustedes recordarán, ¿verdad? Si usted profesa alguna religión, recordarán, ¿verdad?, que en Semana Santa nosotros celebramos la crucifixión de Cristo. Pero acá ya estamos avanzados, ¿verdad? Ya falleció, pero
retomemos unos momentos atrás. ¿Cómo es que llega Jesús o Cristo a estar colgado en esa cruz? ¿Se ha hecho usted la pregunta? Porque acá, si usted lee la Biblia, en estos evangelios va a encontrar un procedimiento y posiblemente sea uno de estos procedimientos de los cuales estamos hablando nosotros en este momento. Porque los romanos tenían un procedimiento para administrar justicia. Yo recuerdo, ¿verdad? Voy a ser muy breve, pero sí, yo recuerdo que efectivamente acá Jesús, cuando estaba joven, alrededor de los 30 años, hacía milagros. Y resulta que había un grupo de fariseos que estaban en contra de Jesús precisamente por los seguidores, ¿verdad? Los seguidores de Jesús iban aumentando en número cada día al momento de que él hacía milagros. Y para estos contrarios de Jesús no era, ya estaban perdiendo gente, ¿verdad? Entonces resulta que empezaron a hacer un complot para poder matarlo, ¿verdad? Entregarlo y que dejara de existir. Entonces, ¿qué hacen? Realmente buscan faltas, buscan errores de esta persona para que pueda ser juzgado ante las autoridades romanas. Entonces lo llevan ante una autoridad. Esta autoridad, al no encontrar ninguna falta en él, lo que hace es, bueno, yo acá ya conocí el proceso, ¿verdad? Ya conocí el caso, yo no puedo administrar justicia porque no encuentro ninguna falta en él. Entonces lo que hace este personaje, esta autoridad, es que lo envía a otro superior, ¿verdad? El superior también hace un cuestionamiento, un tipo de interrogatorio, no encuentra absolutamente ninguna falta y ¿qué es lo que hace? Lo regresa a la primera autoridad que él juzgó, ¿verdad? Prácticamente y no encontró ninguna falta. Pero la presión de la misma gente hizo que esta persona, ¿verdad? Como autoridad, castigara a Jesús, ¿sí? Lo castigó posiblemente utilizando uno de estos procedimientos que tenemos acá de administrar justicia. Pero a lo que voy es que la misma gente que era contraria, que era la oposición, no hizo justicia por su propia mano, como lo venimos hablando desde un principio en las primeras clases, sino que como en esta civilización ya existían procedimientos para administrar justicia, lo que hacen es llevarlo ante las autoridades para que sean el Estado, a través de estas autoridades, que administren justicia. Obviamente usted ya conoce el final, ¿verdad? Lamentablemente usted ya conoce cuál fue el desenlace. Entonces, luego tenemos la civilización germana. Y acá ellos tienen influencia del derecho romano, de la civilización romana, y todos los que vamos a ver acá en adelante, canónico, español, el moderno, todos son influenciados ¿por quién? Por el derecho romano, ¿verdad? Luego tenemos en el cuadrito, en el segundo cuadro, la civilización germana. Es un sistema jurídico que resuelve los juicios por medio del derecho consuetudinario, es decir, ya ocupan lo que es la costumbre. La justicia era administrada por un consejo de ancianos. Tiene influencia del derecho romano. Y quienes administraban la justicia no solamente era un consejo de ancianos, sino que ya los revestían de ser autoridad pública, reconocidos ante la sociedad, ante esa civilización, ya eran vistos, ¿verdad?, como una autoridad, pero como jueces en su calidad, ¿verdad?, calidad de jueces que eran reconocidos, por eso es que eran públicos. Luego pasamos al período canónico, que es una de las etapas más sangrientas de la Iglesia católica, precisamente porque usted sabe y conoce, ¿verdad?, que en algún momento, cuando un cristiano se convertía, tenía que ser por voluntad de esta persona, pero no por imposición. Y cuando hablamos de imposición, estamos frente a la etapa o la civilización canónica, ¿verdad? La etapa o periodo canónico. Acá la justicia era administrada por los tribunales ¿de qué? De la Iglesia, a través del sistema procesal inquisitivo. Nuestro derecho penal de momento es acusatorio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público señala a una persona de posiblemente se presume que esa persona haya cometido algún hecho delictivo. Pero para que se pueda señalar, el Ministerio Público tiene que hacerse de medios de prueba que lo vinculen a ese hecho delictivo. ¿Qué sucede? Bueno, y al momento de encontrarlo culpable, se le sentencia y ya pues
obviamente nosotros sabemos que nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal, señala todos esos tipos penales. ¿Qué quiere decir con tipos penales? Quiere decir todas las conductas que están prohibidas por la ley. Son conductas antijurídicas, son conductas castigables, porque cuando usted lee su Código Penal, en la parte eh, especial, usted va a encontrar todas las figuras delictivas, ¿verdad? Una clasificación extensa de todas las conductas prohibidas, y al momento de que usted lee cada delito, ¿verdad? Cada norma jurídica que contiene una figura prohibida, usted inmediatamente nota que existe una consecuencia jurídica, ¿verdad? Quien mata a una persona tiene un castigo, y ese castigo es una pena. Y cuando hablamos de las penas, hablamos que pueden ser penas de muerte. Esta obviamente ya no opera en Guatemala. ¿Por qué? A pesar de que está dentro de una norma vigente, porque nosotros ocupamos el Código Penal para sancionar a las personas, ¿verdad? Bueno, el Ministerio Público utiliza el Código Penal para sancionar a los criminales, ¿verdad? A las personas que han cometido algún tipo de delito. Y dentro del Código Penal, usted va a encontrar que la pena de muerte es una pena que se puede aplicar a quien comete ciertos delitos que están calificados como delitos de alto impacto, ¿sí? Pero resulta que como Guatemala es respetuoso de los derechos humanos, suscribió un convenio, que es el Pacto de San José, en el cual pues, se estableció, ¿verdad? Guatemala como Estado, que no iba a aplicar esta pena de muerte. Entonces es por eso que no aplicamos la pena de muerte en nuestro Estado, porque efectivamente los derechos humanos prevalecen sobre este tipo de pena. Luego también tenemos penas privativas de libertad. Luego también tenemos penas de multa, ¿verdad? Que ya conlleva una cantidad económica, un valor pecuniario, ¿sí? A cambio de estar en prisión, usted puede pagar con una cierta cantidad de dinero, también siempre y cuando la figura delictiva así lo permita, porque también tenemos delitos que no permiten una conmuta, es decir, sustituir la pena de prisión por una cantidad económica. Pero mi clase no es derecho penal, yo sé que es fascinante derecho penal, y a mí también me encanta derecho penal, pero no estamos en derecho penal, pero sí hago énfasis, ¿verdad? A lo que voy con el proceso inquisitivo es que usted era culpable. En el acusatorio usted goza de garantías constitucionales, el principio de ¿qué? De inocencia, el principio del cual usted tiene derecho a una defensa. El derecho mismo y el principio establece que usted no puede ser condenado sin antes que haber agotado un proceso previo. Y ese proceso está contenido en el Código Procesal Penal que el mismo Estado ha creado para que se pueda administrar justicia. Una justicia que puede ser efectiva al momento de llevarse el debido proceso como tal. Pero ¿qué sucede en el inquisitivo? Es todo lo contrario. Usted no tenía derecho o principio de inocencia. Usted no tenía derecho siquiera a defenderse. ¿Por qué? Porque el inquisitivo era, lo señalaban y usted ya era culpable. Al momento de señalarlo a usted, usted ya era culpable. Ahora bien, si yo lo señalo a usted de haber cometido un delito, ¿qué establece el proceso acusatorio? Que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Figúrese usted la importancia, porque entonces, si estamos frente al inquisitivo, que era yo señalo, y si yo señalo ya sos culpable, ya eres culpable. Entonces, si ya era culpable la persona, ¿qué le tocaba? El castigo. Y los castigos de ese entonces no era que, por ejemplo, que tenía que pagar la multa, ¿verdad? Si usted ubica en aprovechando la plataforma de YouTube, si usted aprovecha esa aplicación y hace su búsqueda y busca precisamente los términos Inquisición o periodo canónico de la Iglesia Católica, o coloca usted tratos crueles, etc., yo le apuesto que usted se va a enterar de cuáles eran esas penas. Posiblemente era decapitación, ¿verdad? Posiblemente eran tratos crueles, atados de manos, de pies y manos, y, en una celda sin tener agua, sin poder hacer sus necesidades fisiológicas. También se daba lo que era el desmembramiento de las extremidades de su cuerpo. En fin, era como
en la actualidad, nosotros cada mes, si no estoy mal, sale un nuevo teléfono. En ese entonces era una nueva arma de mutilación. Entonces imagínense usted, venían imponiendo una religión. Y no se trata de la religión, no se trata de imponer, eso tiene que nacer desde adentro, ¿verdad? Que usted desde su corazón sienta que efectivamente usted va a considerar esa religión, no por tener una religión, sino porque se vuelve un estilo de vida. Pero acá la Iglesia Católica era todo lo contrario, se convirtieron ellos en criminales en lugar de ser los salvadores de esa gente perdida, ¿verdad? No me extiendo mucho porque vamos a abarcar mucho tiempo en esto. Y se tenía un tribunal de inquisición. Como quiera, estamos frente a un proceso, ¿sí? Un proceso que administraba justicia, aunque el proceso era totalmente cruel, precisamente por las penas que se imponían. Luego tenemos la otra civilización, que es la española. Con la española usted ya sabe la historia, porque nosotros como colonia española que fue Guatemala en su momento de la conquista, usted sabe, ¿verdad?, de que nosotros nos regíamos también en base al derecho español, que en ese entonces era de acuerdo a lo que establecía la monarquía, el rey y la reina. Entonces acá el sistema se regía por leyes y costumbres, la justicia se administró por el pretor peregrino, cuyas decisiones podían apelarse al emperador. Surge el proceso de fuero juzgo ante los jueces y el rey como juez supremo. Acá quien podía administrar la justicia, porque tenía no solamente tenía la calidad de rey, sino que también de juez era el rey. Porque si recordamos, una de las características de la monarquía es que el poder se concentra en ¿quién? En el rey o la reina en su caso, ¿verdad? Muy bien, entonces terminamos con las fuentes históricas, de las cuales hablamos del derecho romano, germano, canónico, español. Fuentes constitucionales. El Estado, como organización jurídica, adopta la Constitución Política de la República de Guatemala como la norma suprema. Nuestra Constitución Política reglamenta y determina cuáles son los órganos que ejercen la función jurisdiccional y las garantías individuales de defensa en juicio, derecho de petición, derecho de acción ante los tribunales, derecho de igualdad y derecho de dignidad. Lo podemos ubicar en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala al 222 y la ley del organismo judicial, el artículo número 2. Entonces yo solicito, si alguien tiene su código, su ley del organismo judicial, que pueda leer el artículo 2, por favor. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del derecho, del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo el defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público que resulte probada. Muchas gracias. ¿Por qué hablamos que la ley es la fuente primaria? Porque recordemos que en un Estado de Derecho como tal es el caso de Guatemala como república, ha adoptado la Constitución Política de la República de Guatemala como la ley suprema del Estado, es decir, la ley más importante que se encuentra en el grado o en el lugar más alto del rango de la pirámide de Kelsen. Es la ley más importante. Esto quiere decir que todas las leyes que no sean la Constitución están subordinadas a la misma Constitución. Es decir, deben de someterse a la Constitución Política de la República de Guatemala. Es por ello que la Constitución se convierte en una fuente de derecho, no solamente de derecho procesal, sino que ustedes van a ver más adelante que de todos los derechos la Constitución va a figurar en primer lugar. ¿Por qué? Porque es la ley más importante de Guatemala. Creo que en este momento tengo problemas de conexión, ¿me confirman? Sí, licenciado. Se entrecortó, me miran. Se le está entrecortando. Permítanme, vamos a ver acá. Es que ayer también tuve el mismo problema y tuve que llamar a Tigo porque no es para hacerle publicidad ni nada, pero es el servicio que yo tengo contratado y sí estaba fallando. El día de ayer me tuve que conectar al teléfono móvil para poder desarrollar. ¿Me escuchan ahora?
se va a desconectar porque ya cumplimos con el tiempo límite de la reunión, entonces solicito que nos volvamos a conectar. Recording stopped. Una bolsita de... Ya. Una acetaminofén hay ahí. Muy bien, entonces estamos de regreso. Si alguien me puede colaborar indicándome si me escucha claramente. Sí, le escucho. Muy bien, entonces estábamos desarrollando, ¿verdad?, las fuentes de derecho. Voy a colocar nuevamente la diapositiva en donde nos quedamos, pero creo que no me va a dejar grabar ahorita. Vamos a ver. Ok, sí. Recording in progress. Ok. No sé por qué, pero siempre me envía al principio de las diapositivas. Bueno, ya agotamos el tema de la Constitución, ya explicamos por qué es que la Constitución es fuente de derecho procesal. Luego, otra de las fuentes en materia de derecho procesal es el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre. La costumbre consiste en el uso constante de una actuación o conducta que en ausencia de alguna ley, siempre que no la contradiga, la suple o llena las lagunas legales que contenga. La costumbre en doctrina nosotros también le podríamos llamar o denominar como derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario se encuentra en el ordenamiento jurídico como una fuente supletoria del derecho y se halla dentro, fuera o en contra de la ley con ocasión del uso reiterado que de ella se haga. Como lo vimos anteriormente en el artículo 2 de la ley de organismo judicial, establece que la ley es fuente directa, luego que la jurisprudencia menciona ahí, ¿verdad?, y que la complementará, y establece también que la costumbre es fuente de derecho siempre y cuando no exista ley o cuando la ley acá no esté clara, ¿verdad? Cuando la misma ley contradiga alguna norma o cuando la misma ley presente defectos. ¿Qué quiere decir defectos? Recordemos que quienes hacen o crean las leyes en nuestro estado, en nuestro país, es el organismo legislativo, porque la Constitución le ha otorgado esa facultad de crear leyes ordinarias. Entonces, el legislativo es quien crea las leyes. ¿A través de qué institución el organismo legislativo crea las leyes ordinarias? No sé si se encuentra Oswin Stummer. Oswin. Oswin Stummer no se encuentra en línea o no sé si me escucha. Pareciera que no. Bueno, perdone. Ah, sí. Me está costando un poco porque yo me estoy incorporando hoy en mi primer día. Ah, hoy es su primer día. Sí, yo tuve un problema con lo del COVID. Entonces, estuve 27 días internado en el hospital de Diamar. Entonces, me perdí todas las clases. Entiendo, lamento mucho escuchar eso, pero qué bueno que ya está incorporado y pues entiendo que si ya está acá es porque ya se encuentra mucho mejor. Pues ya salí el martes y ahí estamos tratando de una manera de ponernos al día y pues no perder las clases, ¿no? Porque la verdad que lo que no quiero perder es tiempo porque la carrera pues lleva uno ahí empezando. Sí, eso es muy cierto. No sé si usted tuvo alguna comunicación con el coordinador Mauricio haciéndole ver su situación. O sea, entiendo. Sí, fue correcto. Ah, okay. Él me dijo que iba a hablar con los licenciados. No hablaba con él ahorita porque estaba muy ocupado, pero sí. Incluso tengo una carta, bueno, la carta de los lugares donde estuve internado, de qué fechas que estuve hospitalizado.
Muy bien, entiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿sabe usted quién crea las leyes? O sea, ya expliqué que el organismo legislativo, pero la institución que realmente tiene esa facultad es una institución como tal. ¿Sabe usted cuál es el nombre de esta institución? No, licenciado, así que le miento. Muy bien, no se preocupe. ¿Alguien que tenga la respuesta que la quisiera compartir? ¿El organismo legislativo, licenciado? Efectivamente, es lo que yo acabo de mencionar, que el organismo legislativo es quien tiene la facultad de crear las normas. Sin embargo, el organismo legislativo es amplio porque está integrado por muchas instituciones, pero dentro de esas instituciones existe una precisamente que es la encargada de crear normas. No sé si se encuentra Merlin Manuel. ¿Sí? ¿Pudiera usted dar respuesta a la interrogante? Así que yo lo que tengo entendido que es más de los diputados acá donde se crean las normas y leyes, pero no estoy bien seguro de ese tema. Muy bien, efectivamente usted está en lo correcto. Cuando los diputados se reúnen y existe mayoría absoluta, nosotros estamos frente a una institución. ¿Usted puede dar el nombre de esa institución? Está conformada por todos los diputados, ¿no? ¿El Congreso? Efectivamente, el Congreso de la República es el ente, ¿verdad?, que se encarga de poder crear normas. Estaba levantando... ¿Asamblea constitucional, licenciado? ¿Perdón? ¿Asamblea constitucional no es? No, en este caso estamos frente al Congreso mismo, ¿sí? Entonces, es quien realmente tiene esa facultad de poder crear normas ordinarias. Muy bien. Luego tenemos acá... ¿a qué voy con el Congreso? Es que el Congreso está integrado, si usted sabe, por diputados. Y los diputados no dejan de ser personas, seres humanos. Y cuando hablamos de seres humanos, podemos mencionar que dentro de los defectos que nosotros tenemos es que no somos perfectos. A eso me refiero con las lagunas legales. Porque cuando los diputados crean normas, figúrese usted que a veces ni son abogados. La mayoría de diputados no son abogados. Y ni siquiera, lamentablemente, tienen conocimientos en las áreas de administración pública o que realmente sean legisladores como tal, ¿sí? Solo porque a mí se me da la gana participar en un proceso de elección popular y si tengo el dinero también para financiar, ¿verdad? Entonces, hablando sobre ese término, figúrese usted, quienes hacen las leyes muchas veces no tienen conocimientos del derecho. Entonces puede ser que esas leyes sean defectuosas. Y cuando estas leyes son defectuosas porque dentro del contenido no explican bien, porque no son claras, porque se contradicen, entonces nosotros para eso ocupamos la costumbre, para esos casos en los cuales la ley es tan ineficiente, ¿verdad? ¿Para qué existe esa ley si realmente no se entiende, ¿verdad? Entonces, es por ello que nosotros ocupamos lo que es el derecho consuetudinario, como lo establece la misma ley del organismo judicial, siempre y cuando la ley no establezca una fórmula para poder resolver un caso en concreto. Luego tenemos nosotros otra fuente, que son fuentes, los principios generales del derecho. Son las disposiciones que, sin encontrarse o estar definidas en la ley, constituyen derechos inherentes a la persona, sus bienes y derechos. Constituyen principios formulados en las sentencias de los jueces provenientes de antiguas épocas y se condensan en aforismos o sentencias considerados justos y buenos. Dentro de ellos, excepcionalmente, están los principios de naturaleza constitucional, como el derecho de defensa, en juicio, el debido proceso y derecho de petición. Cuando hablamos de principios generales del derecho, podemos hacer referencia a un sinnúmero de principios, pero los que más adquieren relevancia son los principios constitucionales que están y que se encuentran contenidos en nuestra Constitución. Esa es otra fuente del derecho procesal. Luego también tenemos fuentes, dentro de las fuentes del derecho procesal, también debemos considerar lo que es la jurisprudencia como tal. Y la jurisprudencia
establece lo siguiente. Esta es una fuente que se forma y se constituye por la serie de fallos y decisiones jurisdiccionales que, basados en la interpretación, la integración y la analogía, producen efectos invariables, siendo su efectividad reconocida por la ley sustancial y complemento del ordenamiento jurídico. En Guatemala, la jurisprudencia se origina de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y se haya establecida como fuente supletoria de la ley. Nuevamente tenemos fundamento jurídico, el artículo 2 de la ley del organismo judicial, en donde claramente se establece que la jurisprudencia es supletoria a la ley. ¿Qué es en sí la jurisprudencia? Cuando a usted le pregunten o que dé una definición o desarrolle una definición de jurisprudencia, debemos de entender la jurisprudencia como los fallos o resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional competente que crea jurisprudencia. Entonces acá estamos frente a dos órganos supremos o que están investidos de lo más alto. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, cuando esté integrada por los 13 magistrados, y la Corte de Constitucionalidad, cuando está integrada por sus 5 magistrados. Entonces, que al momento de estar todos los magistrados en estas altas cortes, ¿qué es lo que sucede? Cuando no haya una forma de resolver, porque en primer lugar no tenemos una ley, y es un caso que se debe resolver administrando justicia, obviamente. Entonces lo que hacen estas altas cortes es poder resolver ese caso. Y este caso se resuelve al momento de que se emitan fallos en el mismo sentido, es decir, fallos contestes en el mismo sentido. Hay quienes requieren 5 fallos continuos contestes en el mismo sentido, como lo es la jurisprudencia ordinaria, y para la constitucional encontramos que se necesitan 3 fallos contestes en el mismo sentido para que se pueda crear la jurisprudencia. Al momento de que estas altas cortes creen jurisprudencia, significa que los demás tribunales o juzgados menores deben de resolver de la misma forma, porque las altas cortes han llegado a una resolución que para estas cortes es de la forma más justa y la más apropiada de resolver el caso del cual no teníamos una ley. Entonces, las mismas altas cortes han creado una forma de cómo poder resolver determinado asunto. Y al momento de tener esta fórmula para poder resolver el caso en concreto, también sirve de guía, sirve de apoyo para los demás órganos jurisdiccionales para que puedan actuar y puedan resolver de la misma forma para no afectar derechos o no caer en violaciones hacia los derechos de la persona afectada. Eso es jurisprudencia. Luego tenemos la doctrina, y esta es más fácil de asimilar, más fácil de comprender. ¿Por qué? La doctrina está integrada por las obras de los jurisconsultos o personas dedicadas al estudio del derecho, y en el caso que nos ocupa, del derecho procesal. Esto significa que la doctrina, para que exista doctrina, debemos de hablar de personas consagradas al estudio del derecho. Obviamente hay quienes se especializan en cierta rama del derecho porque les gusta, porque han tenido mayor experiencia desenvolviéndose en el ejercicio de la profesión en esa materia, en esa rama del derecho, en esa disciplina. Pero cuando estamos hablando del derecho procesal es porque existen personas profesionales, académicos, jurisconsultos, personas letradas dedicadas al estudio del derecho procesal. Estas personas tienden a tener su propia literatura, es decir, son creadores de sus libros, son creadores de documentos de apoyo, de guías, porque ellos sabiamente tienen tanto conocimiento que lo que hacen es compartirlo. Coloco un ejemplo y pregunto, ¿ustedes ya cursaron materia o el curso de Derecho Penal? Derecho Penal 1. Derecho Penal. Y ya empezaron con los delitos. Muy bien. Entonces justamente este ejemplo los va a hacer pensar un poquito en materia penal. Lea todo su código penal y busque una definición de delito.
¿Usted cree que va a encontrar una definición de delito en su Código Penal? ¿Sí o no? Es una pregunta. Si alguien la desea contestar, pues bienvenido. Bueno, otra pregunta, siempre en materia penal. ¿Será que la ley o el Código Penal le da a usted una definición de derecho penal? ¿Sí o no? No, No. no. Así es. El Código Penal no le va a dar a usted una definición, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones que estructuran los tipos penales, la rehabilitación del delincuente, la facultad del Estado para perseguir las figuras o conductas antijurídicas y regula la pena, etcétera, ¿verdad? No, el Código Penal no le va a dar a usted una definición de derecho penal y tampoco le va a dar una definición de qué es delito. Puede usted leer todos los delitos, puede leer todos los delitos, todas las faltas y usted no va a encontrar una definición. ¿Y por qué? Entonces, cuando no encontramos una definición en la ley que nos amplíe o nos explique las figuras jurídicas, nosotros obligadamente tenemos que apoyarnos en la doctrina, fíjese. Entonces, es decir, que usted va a tener que comprar su libro de algún autor que a usted le guste para poder aprender qué es derecho procesal, cuáles son las características del derecho procesal, cuáles son las instituciones del derecho procesal, bueno, en este caso penal, ¿verdad? ¿Qué es derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Qué son los elementos negativos? ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué es el intercriminis, ¿verdad? La planificación del delito, etcétera? Entonces, usted va a tener que apoyarse en un libro. ¿Y quién ha creado o quién es el autor de ese libro? ¿Será que es alguien, será que es un ingeniero? ¿Será que es un arquitecto? No, ¿verdad? Posiblemente va a ser un abogado, o posiblemente va a ser un abogado juez, o posiblemente va a ser un abogado que también ya tiene su maestría, que ya tiene su doctorado, pero adicional desempeñó trabajos como magistrado, como juez, como docente en una universidad. Entonces imagínense tanta experiencia, tanto conocimiento. Entonces a eso nos referimos con la doctrina, que cuando la misma ley no abarque todas esas instituciones, necesitamos apoyarnos en la doctrina, porque ahí vamos a encontrar desarrollado las instituciones, antecedentes, características, principios, etc. Entonces, es por eso que la fuente considera a la doctrina como una fuente del derecho procesal. Luego, tenemos clases de derecho procesal. Y como yo les he venido explicando que este es uno de los cursos más importantes. ¿Por qué? Me van a preguntar, ¿por qué el licenciado es uno de los más importantes? Porque usted se está preparando en este curso para poder ser un abogado litigante. Eso significa que usted debe de representar a su cliente para defenderlo. Y obviamente lo que busca un abogado es hacer una buena defensa. Actuar, representar, procurar y dirigir, asesorar a sus clientes para lograr las resultas del proceso. Es decir, obviamente, ganar el juicio. Entonces, importante que usted ponga mucha atención en esta clase porque usted se está forjando y se está preparando para ser un especialista en derecho procesal civil, derecho procesal laboral, derecho procesal constitucional, derecho procesal penal y derecho procesal administrativo. Ahora bien, con ustedes ya hablamos sobre las clases de proceso, estuvimos haciendo un ejercicio, si ustedes se recordarán, hablamos de los tipos de proceso como procesos declarativos, procesos de ejecución, procesos cautelares, voluntarios, contenciosos, etc. En este momento yo voy a necesitar que tomemos un espacio para que usted pueda tener una hoja de su cuaderno, de una libreta, de una hoja que usted tenga limpia, ¿sí? Y usted va a colocar el nombre
de un proceso que se desarrolla en procesal civil. Va a colocar un ejemplo de un proceso que se desarrolla en la rama del derecho procesal laboral. Va a desarrollar también, va a ejemplificar un proceso en materia de procesal constitucional, de igual manera procesal penal y procesal administrativo. Entonces voy a otorgar, para no tardarnos tanto, vamos a ocupar unos 3 minutos. Corre el cronómetro, usted piense en un proceso de cada uno y entonces cuando se termine el tiempo, pues yo voy a estar solicitando, para hacer más participativa la clase, voy a estar señalando quiénes nos pueden ayudar con el proceso que yo voy a estar solicitando. Entonces tenemos 3 minutos, piensen ustedes, apóyense en sus leyes, ¿verdad? Porque estamos en derecho procesal. Si usted considera conveniente apoyarse y fundamentarse en una ley específica para poder dar el nombre del proceso, usted en toda confianza en este momento puede utilizar su ley para buscar algún nombre de algún proceso que se lleve en estas ramas, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces ya se cumplieron los 3 minutos. Son un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Entonces, pregunto a Kimberly, no sé si se encuentra en línea. Muy bien. Entonces, si pudiera colaborarnos con el nombre de algún proceso que podamos nosotros desarrollar en derecho procesal civil, alguno que se le haya venido a la mente. Se me ocurre como... Bueno, voy a... Cuando usted le dice proceso es porque ya hay una demanda, entiendo yo. Así es. Puedo llevar un proceso como por herencia, por patrimonio, Bueno, sí, vamos por a... algún reclamo. Se la voy a tomar como... Voy a tomarle los elementos que usted me indicó, ¿verdad? Entonces tenemos el proceso sucesorio. Este es un proceso voluntario. Una sucesión intestada, ¿verdad? Un proceso sucesorio intestado. Puede ser voluntario y se convierte a judicial. Muy bien, pregunto acá a Cristian. Un proceso que se ventile en derecho penal. Un proceso que se lleva a cabo en derecho procesal penal puede ser la acusación de un delito, un asesinato. Muy bien, ¿y qué nombre le podemos dar a este proceso? Estamos frente a una figura delictiva que es el asesinato. Pero vamos a dejarlo como proceso penal común, ¿sí? Vamos a ver quién está en el siguiente. Rosaura, ¿nos puede apoyar con el proceso de laboral, por favor? La compañera Rosaura, no sé si se encontrará en línea. Me parece que no está. Sí, muy bien. Es que lo encontraba en el micrófono, pero Ah, muy bien. Derecho laboral con procesal laboral. Sí, así es, un proceso en materia de procesal laboral. ¿Es una demanda a un patrón o a una empresa? ¿Ok? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? ¿Demanda? Inicia con una demanda, todo proceso debería de iniciar con una demanda, a diferencia del penal, porque el penal manejamos otros términos, otro vocablo jurídico y otras figuras jurídicas también. Fíjense, ¿qué nombre le ponemos a este proceso? Es justamente lo que usted indicó, que es una demanda de trabajador hacia el patrono, pero yo no puedo decir que voy a iniciar un proceso de que el trabajador quiere demandar a su patrono, ¿verdad? Tampoco puedo decir un proceso de herencia o un proceso de bienes, tampoco puedo decir un proceso de delito de homicidio, porque todo proceso tiene su nombre. Así como ustedes tienen nombres y apellidos, también los procesos se les debe llamar por su nombre. Y lo que estamos haciendo en este momento es un ejercicio para que usted se dé cuenta de que necesitamos leer nuestras leyes, ¿verdad? Sin ir tan lejos, ahí en las leyes correspondientes a la materia están todos los procesos. Lo dejamos ahí, proceso ordinario, laboral. Como sí noté que necesitamos reforzar un poquito este tema, necesito como tarea que podamos nosotros ejemplificar 3 de cada uno, por favor. Es decir, 3 procesos que se desarrollan en derecho procesal civil, 3 procesos que se desarrollan en derecho procesal laboral, 3 procesos que se desarrollan en derecho procesal constitucional y 3 procesos que se desarrollan o ventilan en derecho procesal penal. Asimismo, 3 procesos de derecho procesal administrativo. Con este ejercicio lo que yo pretendo es que podamos nosotros familiarizarnos con los tipos de proceso, pero también que ustedes puedan ya conocer los nombres de procesos, ¿sí? Porque a la hora de estar frente al juez o estar hablando con otros colegas abogados, no podemos decirle, mire, es que, ay, ¿cómo te va? Sí, aquí viendo procesos. ¿Y qué proceso está viendo? Ah, es que estoy viendo un proceso de violación. Puede mencionarlo así, ¿verdad? Pero usted sabe que es un proceso ordinario, un proceso penal común, ¿verdad?
Muy bien, entonces esa es la tarea. En Classroom, atención, en Classroom le voy a estar colocando más información de cómo es que quiero yo la tarea. También la fecha límite de entrega, ahí va a estar publicada en Classroom, ¿sí? Cómo la quiero, dónde la quiero, etcétera. Ahí va a estar en la página o en la plataforma de Classroom, por favor. Entonces todos ya sabemos que en Classroom va a estar publicada la tarea, no va a estar publicada en WhatsApp, tampoco en YouTube, sino que en Classroom, ¿sí? Porque es el canal oficial donde nosotros vamos a estar proporcionando la información que compete a esta clase. Muy bien, entonces, continuando. Ya casi para terminar. Unidad del derecho procesal y sus diversas ramas. El derecho procesal es uno solo, pues que regula en general la función jurisdiccional del Estado y sus principios fundamentales son comunes a todas sus normas, sus ramas. Es decir, que el derecho procesal es la base de todos los derechos procesales que ya vimos, ¿verdad? Los que estábamos haciendo los ejercicios hace un momento, es la base de todos ellos, de todas esas ramas, porque esas son ramas del derecho. De acuerdo con la naturaleza de las normas en conflicto o cuya aplicación se solicita, puede dividirse en derecho procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, procesal laboral o de trabajo, procesal fiscal, pero su unidad exige que se estudien en conjunto y con un criterio común sus principios generales, y esta es la razón del curso de la teoría general del proceso. El estudio del derecho procesal comprende diferentes aspectos, el que se refiere a la forma en que la ley estructura los tribunales y la oficina judicial en general, distribuyendo tareas administrativas, el conocimiento de determinadas causas, el que se ocupa de la forma de los actos procesales y las etapas de los procesos, señalando las circunstancias del lugar, tiempo y modo, y sus efectos, conforme al sistema procesal elegido. Se otorgan poderes, facultades, atribuciones y cargas a los sujetos procesales. ¿Qué quiere decir esto? De la unidad del derecho procesal y sus diversas ramas. Lo que quiere decir y lo que hace referencia es que es importante la clase de teoría general del proceso porque es la base que sirve para poder integrar conocimientos que usted los va a utilizar y los va a aplicar en las diversas ramas del derecho procesal, procesal civil, procesal laboral, procesal administrativo, constitucional, etc. Eso es a lo que se refiere esta diapositiva. Y vamos a entrar a conocer, vamos a dejarlo acá, pero importante, vamos a hablar, para la próxima clase vamos a desarrollar la ley procesal como tal. Y vemos unas imágenes, ¿verdad? Tal vez ustedes van a tener sus códigos de esta forma. Tenemos un código de trabajo, decreto 1441, tenemos el código procesal penal, decreto 51-92, un código procesal civil y mercantil, decreto ley 107, y tenemos la ley de lo contencioso administrativo, decreto 119-96. También otra de las leyes procesales acá es la misma Constitución. Retomando un poquito y hablando de las partes de la Constitución, usted sabe que la Constitución se divide en tres partes. La parte dogmática de la Constitución, que contiene las garantías y derechos individuales, sociales, etc. Es decir, los derechos humanos como tal. La parte orgánica, y esta parte de la Constitución contiene lo que son toda la estructura y la forma de organización del Estado, así como la división de los tres poderes del Estado y su forma de organización, así como sus funciones. Y en la parte práctica, escuche, práctica, es decir, que lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Entonces, en la parte práctica de la Constitución, nosotros encontramos lo que son garantías constitucionales, ¿sí? Usted cuando lee su ley, su norma constitucional, usted va a descubrir cuáles son esos procesos que se desarrollan en derecho procesal constitucional. Entonces, creo que se va a cortar la reunión porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, no les voy a pedir que se conecten porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, poner atención a la Classroom porque ahí es donde voy a estar subiendo yo el contenido de la tarea.